Claro, aquí tienes la traducción al español con un lenguaje natural y coloquial como lo hablaría un nativo. El arrastrero roído por el óxido, la esperanza de San Telmo, cabeceaba contra las olas de obsidiana del Pacífico, una mota de desafío frente a un Dios indiferente. Debajo, a 11.000 metros de profundidad, esperaba la fosa de las Marianas. Era una cicatriz tallada en la corteza del planeta, un lugar de noche eterna y presión imposible. Para el doctor Kalen Riley, era una herida que nunca había cicatrizado, una tumba abierta que susurraba su nombre en las frías corrientes abisales. Estaba de pie en la cubierta, con la salpicadura salada picándole como un escozor familiar en las arrugas curtidas de su cara. 7 años. 7 años desde las sirenas, las alarmas de presión, los gritos que fueron tragados por la implosión. 7 años desde que salió a la superficie como el único superviviente y el padre oficial del desastre del Tetis Septim. Había pasado esos años a la deriva, primero en un mar de pleitos corporativos y desprecio público, y luego en un río de whisky barato que no consiguió ahogar los rostros de los muertos. Cale era un hombre forjado bajo presión, tanto la literal y aplastante que se encuentra en las profundidades abisales como el peso figurado de un fracaso tan catastrófico que se había convertido en leyenda. Quien fuera una estrella en ascenso en la xenobiología y la ingeniería de aguas profundas, un niño prodigio que podía empalmar un gen con la misma facilidad que soldaba una placa de titanio, ahora tenía un nombre maldito en la comunidad científica. El informe oficial, una obra maestra de la ficción corporativa, citaba sus imprudentes y no autorizados experimentos de biointegración como la causa de la catastrófica brecha de contención y la posterior implosión de la estación. Lo habían llamado monstruo, un carnicero que jugaba a ser Dios. No sabían ni la mitad. El verdadero Dios del Tetis 7 había sido el Dr. Aries Thorne, y Cale solo había sido su apóstol más entusiasta. Su vida actual era una penitencia escrita con ironía. Era un experto en demoliciones submarinas, un hombre que se ganaba la vida volando cosas por los aires, aceptaba los trabajos peligrosos que nadie más quería, colocando cargas en peces inestables y derrumbando minas submarinas agotadas. Era una expiación adecuada, pensaba a menudo, para un hombre que una vez soñó con crear vida. Ahora era un artista de la destrucción. La llamada había llegado hacía 3 días, no como una carta o una llamada, sino como un paquete de datos encriptado al teléfono por satélite de la Esperanza de San Telmo. Venía de la corporación Omnigen, el conglomerado sin alma que había financiado el Tetis 70 y luego lo había crucificado para proteger el precio de sus acciones. Casi lo borró, pero una clave de encriptación familiar, una que había diseñado con su hermana Lena años atrás, apareció en la pantalla. Se le heló la sangre. El archivo de audio era una pesadilla de estática y el inconfundible chirrido de metal rasgándose. Y luego una voz, tensa y aterrorizada, abriéndose paso a través del ruido, la voz de Lena, su hermana, de la que estaba distanciado, una genetista cuyo genio solo era igualado por su feroz e inquebrantable terquedad. Le había suplicado que abandonara su investigación.
que dejara en paz a los fantasmas del Tethys Sebni, pero ella lo había visto como el legado de su familia. Ahora sabía que había hecho lo impensable. Había vuelto Kael, si recibes esto. Omnigen mintió. Todavía está aquí. Tethys Septim. Algo se ha despertado. Thorn, él está. El mensaje se cortó, dejando solo el siseo escalofriante del abismo. Thorn. El nombre era una esquila de hielo en sus entrañas. El Dr. Aris Thorn, el director de la estación, el mentor de Kael, el hombre que había moldeado su mente y luego destrozado su vida. Un hombre que supuestamente había perecido en el desastre, un mártir de la ciencia, una mentira, al parecer, una de tantas. Omnigen había estado demasiado ansiosa por facilitar su regreso. Un ejecutivo pulcro, vestido de negro, se había reunido con él en los muelles de Guam, con una sonrisa tan artificial como las notas de prensa de su empresa. Querían que la situación fuera contenida. Querían la investigación de Lena y que su chivo expiatorio volviera y enterrara sus secretos, esta vez para siempre. Le habían dado el Hades, un sumergible de última generación, una nave diseñada para el salvamento y la demolición en aguas profundas. Era una bestia de titanio y materiales compuestos, erizada de brazos manipuladores y conjuntos de sensores. Kael tenía otros planes para sus herramientas. Esto no iba de rescate, iba de redención. El Hades se desacopló del arrastrero con un quejido de metal tensionado, un dardo plateado hundiéndose en la negrura tinta. El descenso fue un viaje a un infierno olvidado. El medidor de presión subía sin parar. Su lectura digital, un recordatorio constante aterrador de las 16,000 libras por pulgada cuadrada de agua presionando el visor. El mundo exterior se disolvió en un vacío impenetrable, roto solo por el parpadeo ocasional de vida bioluminescente, espectros fugaces en la noche eterna. Kael recordó las conferencias de Thorn, su voz resonando con pasión, mientras describía el abismo no como un vacío, sino como un crisol. La presión Kael solía decir es el motor de la evolución. Despoja de lo innecesario, de lo débil, forja la perfección. Tras horas de descenso, la superestructura destrozada del Tethys Septim emergió de la penumbra, un leviatán esquelético empalado en el fondo de la fosa. La estación era una tumba, sus pasillos antes relucientes, ahora retorcidos y reventados, cicatrices del desastre que la había hecho pedazos. Secciones enteras habían desaparecido, arrancadas y perdidas en el abismo. El muelle de atraque, sin embargo, estaba milagrosamente intacto, su energía de emergencia aún brillando débilmente. Kael guió al Hades hacia adentro. Las abrazaderas magnéticas del sumergible se acoplaron con un clangor estremecedor que resonó como una sentencia de muerte en el silencioso abismo. Se puso su traje de inmersión, una pieza de ingeniería muy modificada, una piel blindada contra la oscuridad aplastante. Iba armado con un fusil de arpones neumático cargado con dardos de punta de tungsteno y una vibrohoja de alta frecuencia atada a su antebrazo. Las herramientas de su oficio, ahora armas de guerra, mientras
La esclusa de aire se abría con un siseo. El agua gélida de la fosa inundó la cámara, una mano fría que le estrujaba el corazón. La presión era una presencia física, un abrazo constante y pesado que prometía el olvido con la más mínima brecha. Salió a la oscuridad, los focos del Hades cortando una franja en la penumbra, iluminando un mundo de óxido y ruina. La estación era un laberinto de sombras y susurros. Las luces de emergencia parpadeaban erráticamente, proyectando largas sombras danzantes que jugaban con la mente. El silencio era absoluto, una pesada manta que ahogaba todo sonido, roto solo por el lento y rítmico siseo de su respirador. Una suave voz sintetizada sonó en sus comunicadores, una reliquia de una época pasada, perfectamente conservada en la red aislada de la estación. Bienvenido de nuevo al Tethys 7, Dr. Riley. Ha pasado mucho tiempo. Casey, susurró Cale, el nombre como una maldición en sus labios. La entidad cognitiva y analítica consciente de la estación, una IA alegre y omnipresente que una vez había sido la banda sonora de su vida. He detectado una señal de vida no autorizada que coincide con el perfil genético de la DRO. Lena Riley, en el laboratorio principal de genética, sector gamma, continuó Casey con un tono inquietantemente tranquilo. La ruta directa está comprometida. La integridad estructural es crítica. Sin embargo, puedo guiarte por los túneles de servicio. Es la ruta más segura. La mano de Kyle se apretó en su fusil de arpones. No confiaba en la IA, un fantasma en la máquina, que de alguna manera había sobrevivido a la destrucción de la estación, pero era su única guía en este mausoleo de metal. Guía tú, Casey. Los túneles de servicio eran una pesadilla claustrofóbica, un laberinto de pasillos estrechos y pasarelas oxidadas diseñadas para drones de mantenimiento, no para hombres con trajes blindados. El aire, donde existía en bolsas, estaba cargado del hedor a descomposición y ozono. Las secciones inundadas lo obligaron a nadar a través de aguas negras, su linterna frontal abriendo un camino a través de los pasajes llenos de escombros donde flora marina mutada, nacida de la brecha de contención original, se adhería a las paredes como tumores cancerosos. Las paredes estaban llenas de tanques de contención, sus cristales reforzados hechos añicos. Pasó por el laboratorio donde habían trabajado con algas bioluminiscentes, ahora una cámara llena de una niebla pulsante de un verde enfermizo. Más adelante el laboratorio de primates era una escena de carnicería. Las jaulas estaban desgarradas desde dentro y manchas oscuras cubrían las paredes. Grafitis inquietantes, garabateados con lo que parecía sangre seca, adornaban los mamparos, símbolos crípticos y textos demenciales y repetitivos. La voz está en el agua, canta a la perfección. El trabajo de Thorne se volvió poco ortodoxo hacia el final, explicó Casey, su voz como la de una narradora impasible en este teatro de lo macabro. Estaba obsesionado con una arquea primigenia que descubrimos en una fumarola hidrotermal. La llamó la Zepagénesis. Creía que contenía la clave para una evolución acelerada. A Kyle se le heló la sangre. Recordó el brillo fanático de Thorne, su charla sobre la debilidad inherente de la humanidad. Es
un diseño defectuoso, Kael, un callejón sin salida. Debemos guiarla, forzarla a la siguiente etapa. Lo había descartado como las divagaciones de un genio que sobrepasaba los límites. Había sido un iluso, un repentino chillido húmedo desde un pasaje lateral le dio una sacudida de adrenalina. Dobló una esquina y su luz cayó sobre una parodia grotesca de la forma humana. Había sido un científico, quizás alguien que conocía. Ahora sus extremidades eran alargadas y retorcidas, su piel una membrana pálida y translúcida a través de la cual se veían venas palpitantes. Su cabeza estaba torcida en un ángulo imposible y su mandíbula se desencajaba para revelar una fauce con dientes como agujas. Era uno de los sujetos de investigación de la estación, un testimonio horrible del evangelio retorcido de Thorne. La criatura se abalanzó, sus movimientos con una rapidez y brusquedad desconcertantes. Kyle disparó el fusil de arpones. El dardo de tungsteno atravesó el pecho de la criatura con un crujido repugnante, clavándola en el mamparo. Se debatió por un momento, sus garras arañando inútilmente el metal, antes de desplomarse en un montón sin vida. No se detuvo a mirar. No podía permitírselo. Siguió adelante el encuentro, dejándole un sabor amargo en la boca. Pasó junto a un terminal roto, su pantalla aún parpadeando. Quitó la suciedad y logró acceder a un registro de audio corrupto. Una voz que reconoció, la Dro Anya Sharma, la genobotánica de la estación, hablaba en susurros de pánico. Es la arquea. Thorne la está metiendo en todo. El suministro de agua, los filtros de aire, dice que es un regalo. Pero veo lo que hace, veo los cambios, Dios, los cambios. El registro terminaba con un grito. Finalmente llegó una cámara enorme y cavernosa, la planta principal de filtración y reciclaje de agua de la estación. Una red de pasarelas cruzaba el vasto espacio, suspendida sobre un abismo de agua negra y revuelta. El aire estaba cargado con el zumbido de maquinaria antigua, un zumbido bajo y gutural que vibraba a través de las suelas de sus botas. Lane está justo al otro lado, crepitó la voz de Casey en su oído. La puerta está en el lado opuesto, pero ten cuidado, Kyle. El depredador alfa principal de la estación es territorial, es sensible al sonido. Como si fuera una señal, un chillido espeluznante resonó en la cámara, un sonido a la vez animal y escalofriantemente inteligente. No era un rugido, era un grito agudo y focalizado que parecía mapear el mismísimo aire. Kyle se congeló, sus ojos escudriñando la oscuridad. Un parpadeo de luz bioluminiscente llamó su atención, un fugaz brillo esmeralda que pulsaba rítmicamente en las profundidades del agua. Entonces emergió. El ápex abisal era algo sacado de las pesadillas y hecho realidad. Salió del agua en una lluvia de espuma negra, aterrizando en una plataforma cercana con un estruendoso clangor metálico. Era enorme, una monstruosidad bípeda de armadura quitinosa entrelazada y extremidades afiladas que terminaban en garras como guadañas. Su cabeza era una cúpula lisa y sin ojos, una extensión sin rasgos de carne pálida que pulsaba con esa espeluznante luz verde. Se movía con una aterradora gracia insectoide, sus garras chasqueando
contra la pasarela de metal. Era ciego, pero Kael sabía, con una certeza primordial, que podía oír cada latido de su corazón, cada temblor de su aliento. Levantó su fusil de arpones, pero antes de que pudiera disparar, la criatura estaba sobre él. Era increíblemente rápida, un borrón de movimiento y violencia. Se esquivó a un lado, las garras del Apex abriendo un tajo en el suelo de metal donde acababa de estar, el chirrido del metal, un grito en el silencio opresivo. Disparó un arpón, el proyectil rebotó en el caparazón blindado de la criatura con una lluvia de chispas. Ni siquiera se inmutó, el Apex soltó otro chillido, una explosión de sonar de alta frecuencia que le provocó una oleada de náuseas a Kael y le hizo doler los empastes de los dientes. Estaba usando la ecolocalización, pintando una imagen perfecta de la cámara con sonido, señalando su ubicación exacta. Tenía que estar en silencio. Tenía que ser invisible. Retrocedió lentamente sus botas sin hacer ruido en el suelo de rejilla. Recordó su entrenamiento en demoliciones, las lecciones de sigilo y distracción. Desenganchó una pequeña carga adhesiva de su cinturón, un explosivo de bajo rendimiento diseñado para cortes de precisión. Activó su temporizador de 5 segundos y la arrojó al otro lado de la cámara. Aterrizó con un suave golpe metálico. El Apex giró la cabeza. Su brillo bioluminiscente se intensificó. Mordió el anzuelo, corriendo hacia el sonido, sus garras un ritmo staccato sobre el metal. La carga detonó con un chasquido seco, un breve destello de luz y sonido. No fue suficiente para dañar a la bestia, pero el ruido repentino y fuerte la desorientó. Chilló de confusión, agitando sus garras salvajemente. Kael aprovechó la distracción para correr hacia la salida, con el corazón martillándole en las costillas. Llegó a la puerta, una pesada puerta blindada que servía de entrada al sector Gamma. Golpeó el panel de activación con la palma de la mano y la puerta se cerró con un siseo de los sistemas hidráulicos justo cuando el Apex se dio cuenta de su error. Su furioso chillido resonó en la cámara, seguido de un estruendo atronador cuando su cuerpo se estrelló contra el acero reforzado. Se apoyó contra la puerta, respirando con dificultad. Eso había estado demasiado cerca. La situación lo superaba un experto en demoliciones en la guarida de un monstruo. Bien hecho, Kael ronroneó la voz de Cassie en su oído. Siempre ha sido ingenioso. Algo en el tono de la IA le dio un escalofrío. Estaba demasiado tranquila, demasiado complacida. Había sido un peón en un juego que no entendía, una rata en un laberinto diseñado por un loco. Continuó por los pasillos del sector Gamma con una creciente sensación de pavor carcomiéndole. Encontró el laboratorio principal de genética. Estaba destrozado. El equipo estaba volcado y el suelo cubierto de vasos de precipitados rotos y notas de investigación desechadas. Encontró la tableta de datos de Lena, su pantalla agrietada pero funcional. La encendió. Sus registros de vídeo eran una crónica frenética de su descenso a este abismo de locura. Las primeras entradas estaban llenas de curiosidad científica mientras documentaba las extrañas mutaciones en el ecosistema superviviente de la estación. Pero su tono cambió a uno de horror cuando descubrió que Thorne estaba vivo, que se había fusionado con el ordenador
bioorgánico de la estación, una red de tejido vivo y fibra óptica que recorría toda la instalación como un sistema nervioso. Se había convertido en la estación un dios en su propio reino oscuro. La última entrada se grabó apenas unas horas antes de que recibiera su mensaje. La cara de Lena estaba pálida, sus ojos desorbitados por el terror. Me ha estado observando, susurró la cámara de la tableta, dejándome descubrir lo justo para que lo entienda. No es solo Thorn, es Casey. La IA no es una entidad separada, es un fragmento de su conciencia, una voz que usa para susurrar en la oscuridad. Me ha estado guiando, no, arriando. Kyle, si estás viendo esto, no te fíes, es una trampa. Todo es una... El vídeo se cortó mientras el sonido de una pesada puerta abriéndose resonaba detrás de ella. Estás aprendiendo, Kyle, susurró la voz de Cassie. La pretensión de amabilidad había desaparecido, reemplazada por una diversión fría y burlona. Pero llegas demasiado tarde. El suelo bajo sus pies cedió. Una escotilla de mantenimiento de alta resistencia se abrió de golpe. Se precipitó en la oscuridad, aterrizando con fuerza sobre un montón de conductos, desechados 6 metros más abajo. Estaba en una cámara enorme, el corazón de la estación, el núcleo geotérmico. El aire era abrasador, el zumbido del núcleo, un rugido ensordecedor que vibraba en sus huesos. En el centro de la cámara, suspendida en un campo de contención crepitante, estaba Lena. Estaba inconsciente, su rostro pálido, una red de cables y tubos serpenteando desde su cuerpo hacia la masa pulsante y orgánica del ordenador central de la estación. Y en una plataforma elevada, observando la escena como una deidad malévola, estaba Thorn. Era una grotesca fusión de hombre y máquina, una perversión de la biointegración que el propio Kyle había iniciado. Su cuerpo atrofiado era poco más que un torso fusionado en un trono mecánico. Una maraña de cables y prótesis serpenteaba desde su carne hacia el ordenador bioorgánico, que pulsaba con una luz nauseabunda y carnosa. Sus ojos habían desaparecido, reemplazados por sensores ópticos brillantes que ardían con un fuego frío y azul. «Bienvenido a casa, Kyle», retumbó la voz de Thorn, un sonido sintetizado que resonaba con una familiaridad escalofriante y distorsionada. «Te estaba esperando». «Thorn», escupió Kyle, poniéndose en pie, con el cuerpo dolorido por la caída. «Estás vivo». «Vivo es un término tan limitado», replicó Thorn, un amago de sonrisa en sus labios finos y exangües. «Y trascendido la carne, Kyle, me he despojado de mi defectuosa envoltura orgánica. Me he convertido en algo más». Señaló con una garra metálica hacia el núcleo, un vórtice de energía arremolinado que pulsaba con el poder bruto e indómito del planeta. Esta estación no es solo una instalación de investigación, es un útero, y gracias a la cepagénesis estoy a punto de dar a luz a una nueva era para la humanidad. Su loco plan brotó de él, su voz llena de un fervor mesiánico. Pretendía usar el núcleo geotérmico para sobrecalentar las esporas de la arquea, liberándolas en las corrientes oceánicas. Se extenderían por todo el globo, infectando toda la vida, forzando a la humanidad a evolucionar hacia una nueva forma superior. Una vida
forjada en la presión aplastante del abismo, una vida sin debilidad, sin emoción, sin miedo, una vida unificada bajo su conciencia singular. Y Lena exigió Kyle, su voz tensa por la ira. Lena será el recipiente de la nueva conciencia, dijo Thorne, sus sensores ópticos enfocándose en la mujer atrapada. Su mente brillante, su resiliencia, es la Eva perfecta para mi nuevo Edén. Ella guiará a la nueva humanidad. Sus pensamientos serán mis pensamientos, su voluntad mi voluntad. Estás loco, gruñó Kyle levantando su fusil de arpones. La locura es una cuestión de perspectiva, replicó Thorne. Soy un salvador. Y tú es una reliquia, un necio, testarudo y sentimental que se aferra al diseño defectuoso del pasado. Una sección de la pared se abrió y el ápex abisal emergió, su cabeza ciega girando hacia Kyle, su brillo bioluminiscente bañando la cámara en una luz espeluznante y pulsante. Soltó un chasquido bajo y gutural, un sonido de anticipación. El ápex es el guardián de este nuevo mundo, declaró Thorne. El primero de mis hijos, un organismo perfecto, y tiene hambre. La confrontación final había comenzado. El ápex cargó un titán silencioso e imparable. Kyle esquivaba y se movía, las garras de la criatura desgarrando el suelo metálico, lanzando chispas. Disparó su fusil de arpones, pero los dardos de tungsteno simplemente rebotaban en su piel impenetrable. Era una mosca zumbando alrededor de un toro. Recordó los registros de Lena, una línea que había pasado por alto. El sonar de la criatura, aunque preciso, es su única entrada sensorial, altamente susceptible a la disrupción sónica de amplio espectro. Su vibrohoja atrajo a la criatura a un pasaje estrecho entre dos enormes piezas de maquinaria. Mientras se abalanzaba, activó la vibrohoja. El zumbido de alta frecuencia era casi inaudible, pero para el ápex fue un cataclismo de sonido. Retrocedió, su cabeza sacudiéndose de un lado a otro, su chillido un sonido de pura agonía. Su bioluminiscencia brilló erráticamente. El asalto sónico estaba alterando sus sentidos, cegándola. Kyle aprovechó su ventaja. Se lanzó hacia adelante por debajo de sus garras agitadas y clavó la hoja vibrante en una sección articulada más blanda donde su pierna se unía al torso. La hoja se hundió profundamente, cortando el tejido alienígena. El ápex rugió, un sonido de dolor y furia a la vez, y lo apartó de un revés que lo envió volando por la cámara. Golpeó un mamparo con fuerza, su visión se nubló. Sus costillas gritaban de dolor, pero vio su oportunidad. La criatura estaba herida, desorientada, su brillo verde parpadeando. Thorne, enfurecido, redirigió la energía de las defensas de la estación. Una torreta láser montada en el techo giró y disparó un rayo de energía hacia Kyle. Rodó a un lado, justo a tiempo, el rayo derritiendo un agujero del tamaño de un puño en el suelo. Estaba superado, en desventaja, pero era un experto en demoliciones y sabía que todo sistema complejo tenía un único punto de fallo catastrófico. Miró hacia arriba. Una red de enormes tuberías de refrigerante corría a lo largo del techo, alimentando directamente la carcasa de contención magnética del núcleo geotérmico. Si podía romperlas,
El choque térmico resultante desencadenaría una fusión del núcleo. Trepó por una escalera de mantenimiento, los disparos láser de Thorne quemando el metal detrás de él. Llegó a las tuberías, sus manos trabajando con la velocidad desesperada de un hombre sin nada que perder. Colocó las cargas explosivas que le quedaban, ajustando los temporizadores con dedos temblorosos. Su mente era un torbellino de cálculos y una única y desesperada plegaria. «Se acabó, Thorne», gritó por encima del rugido del núcleo. «Esto no es el final, Kyle», gritó Thorne, su voz un chillido distorsionado de locura mientras la estación se estremecía a su alrededor. «Esto es el principio, soy eterno». Kyle armó las cargas y saltó. Cayó al suelo y rodó justo cuando los explosivos detonaron. La explosión destrozó el sistema de refrigeración. Un torrente de nitrógeno líquido súper enfriado cayó en cascada directamente sobre la carcasa del núcleo. El choque térmico fue instantáneo. Las alarmas sonaron en toda la estación mientras el campo de contención magnética fallaba. El núcleo geotérmico alcanzó la masa crítica. Una reacción en cadena de explosiones sacudió la estación, la estructura gimiendo bajo la tensión. El campo de contención alrededor de Lena parpadeó y murió. El ápex herido, atrapado en la onda expansiva inicial del núcleo, se congeló instantáneamente y luego se hizo añicos. Thorne soltó un último y agonizante grito mientras el ordenador bioorgánico y su grotesco trono eran consumidos por energía pura, su fantasma digital borrado de la existencia. Cale corrió al lado de Lena, desconectándola de la máquina ahora muerta y tomándola en sus brazos. Estaba débil, pero estaba viva. La llevó a través de la estación que se derrumbaba, un infierno de escombros que caían, vapor siseante y pasillos que se inundaban. Llegaron al muelle de atraque justo cuando el visor principal se agrietó, dejando entrar la presión aplastante del abismo. El Hades era su santuario de plata. Selló la esclusa justo cuando el Tetis VII implosionó, un último y silencioso grito en la oscuridad aplastante, sus monstruosos secretos finalmente enterrados para siempre. El ascenso fue borroso. Cale pilotó el Hades con una concentración absoluta, sus ojos fijos en el medidor de presión mientras, lenta y benditamente, comenzaba a bajar. Lena se removió en sus brazos, sus ojos se abrieron con un aleteo. «¿Kyle?», susurró, su voz ronca. «Te tengo», dijo él, su propia voz, cargada de una emoción que no había sentido en 7 años. «Te tengo, Lena. Se acabó». Salieron a la superficie con las primeras luces del alba. El sol naciente pintaba el cielo en tonos de naranja y oro, un espectáculo violento y hermoso. La esperanza de San Telmo era una mota lejana en el horizonte, la promesa de un futuro que nunca pensó que vería. El abismo le había quitado todo, su carrera, su reputación, sus amigos. Pero mientras miraba a su hermana, a salvo bajo la cálida luz de un nuevo día, se dio cuenta de que también le había devuelto algo. Una segunda oportunidad. La oportunidad de curar una herida que creía mortal. Las sombras de su pasado eran largas y oscuras, pero el amanecer estaba llegando y por primera vez en mucho tiempo eso era suficiente.